especial. Esa experiencia espiritual que frecuentemente pues es toda una bendición, llega a ser incluso un éxtasis. ¿Cuál será el propósito del Señor de darnos esto? ¿Será que es solamente para nuestro deleite? ¿Solamente para que lo disfrutemos? ¿Para que pasemos un momento muy emotivo, un momento extraordinario de edificación? ¿Y qué sigue de eso? Bueno, esto es precisamente lo que les quiero invitar para que meditemos. Cuando nosotros recibimos algo, frecuentemente, sobre todo de parte de Dios, ese algo tiene un propósito. Hay una razón por la cual el Señor nos lo da. Y cuando estamos hablando del Espíritu Santo y esta experiencia espiritual, pues también tiene un propósito. Y yo espero que en esta meditación podamos meditar, podamos reflexionar, disculpen la redundancia, podemos reflexionar cuál es la razón por la cual el Señor nos da un regalo tan extraordinario, tan importante como el que recibimos. Y entonces nuestra meditación se titula esta noche, Dios guía a sus siervos. Y la referencia bíblica para esta meditación se encuentra en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, versos 1 y 2, que nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y ya con estas frases, con estos versículos, podemos ver el extraordinario desafío que significa. Jonás era un profeta y era reconocido como profeta. En el segundo libro de los Reyes podemos ver muy brevemente que se alude a él. Y a este hombre, profeta, quiero decir que tenía una relación especial con el Señor y recibía mensajes de parte del Señor. Vean ustedes que no cualquier persona recibe directamente mensajes de parte de Dios. No cualquier persona era profeta en la antigüedad. De tal manera que Jonás es un profeta. Y viene palabra del Señor a Jonás. Pero la palabra que viene a él es una palabra muy desafiante, casi podría decir muy terrible, muy complicada. Y si ustedes han leído el libro del profeta Jonás, se darán cuenta que la reacción de Jonás a la palabra del Señor no fue favorable. Porque probablemente él escucha lo que menos hubiera querido escuchar en toda su vida. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, predícale. Y entonces eso se convierte en un desafío muy complicado, porque Nínive era la capital de Asiria, y Asiria era un país muy terrible, muy complicado, que había causado muchas dificultades al pueblo de Israel, y entonces había una enemistad muy grande. No puede haber una amistad entre los poderosos conquistadores y los perdedores, los conquistados. No puede haber una amistad así. Y Jonás representa a este pueblo oprimido, a este pueblo conquistado, a este pueblo derrotado, que tiene que ir a predicar en la capital de este imperio asirio. Pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Cómo es posible que el Señor envíe a su profeta a una ciudad malvada? Su maldad ha subido delante de él. Y entonces, pues lo menos que podemos es entender a Jonás. Decir, hombre, pues con toda razón. Cuando el Señor le dice eso, Jonás emprende un viaje en sentido opuesto, como una manera de huir de la presencia del Señor. ¿Ven? Ustedes han leído la historia, saben que no solamente no lo logra, sino que el Señor tiene su manera de atraerlo y de cumplir su propósito, y el Señor lo hace. Pero recuerden que nuestro tema es Dios guía a sus siervos, y que la razón de la meditación para nosotros es
¿Cuál es el propósito del Señor al bendecirnos? ¿Cuántos de ustedes levantarían la mano si yo les preguntara, ¿quién de ustedes ha sido bendecido por el Señor? Pues hay muy pocas manos abajo, ¿verdad? Pero tal vez más de alguno no se sienta tan bendecido por el Señor, pero pues todos hemos sido bendecidos por el Señor. A ver, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de esa bendición? Y entonces en Jonás, que siendo profeta, había recibido del Señor una palabra, un mensaje, una encomienda especial, entonces el Señor espera algo de él. Pero lo que espera el Señor de él no es lo que Jonás hubiera querido ofrecerle. No es lo que Jonás hubiera querido hacer. No es aquello que pues él se hubiera sentido contento, satisfecho de obedecer. Hay muchas cosas que si el Señor nos llama a realizar, las hacemos con gusto. Y nos sentimos bien, nos sentimos privilegiados. Servir aquí, pues yo creo que cualquiera de nosotros se siente honrado, se siente privilegiado de servirnos unos a otros. Estamos entre hermanos, estamos entre amigos, estamos en una familia, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero ¿qué pasaría si el Señor nos llama a servir a alguien que no nos cae bien? A alguien que rechazamos completamente. Y en el entendido de que esos no son buenas personas. Pregona a Nínive porque su maldad ha subido delante de mí. Es decir, son tan malos, son tan malvados, que solo tú les puedes ir a predicar. Y claro, pues Jonás no tiene ganas de que el Señor se compadezca de Nínive y salve a los ninivitas. Jonás, como pues un ser humano como usted y como yo, no se le facilita, él no quiere atender a esto, él tiene su resistencia. Y entonces tenemos que preguntarnos, cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor nos da algo tan extraordinario, ¿qué nos pediría que nosotros dijéramos? Bueno, pues no tengo muchas ganas, pero pues está bien, ¿verdad? Jonás hace todo lo posible por evitar cumplir el propósito del Señor. Jonás pareciera ser que se esfuerza, pero en esa circunstancia tan extraordinaria, donde la Biblia nos dice acerca de cómo es que el Señor preparó en algún momento esta cautividad para Jonás en el vientre de este gran pez. Entonces Jonás hace una oración muy, muy conmovedora. Viéndose en estas circunstancias, el capítulo 2 del libro del profeta Jonás contiene esta oración muy dramática, donde él se ve al borde de la muerte, se sabe reprendido por el Señor, pero lo que él va describiendo en su oración es algo muy, muy dramático. Leo nada más 3 versículos, los últimos 3 versículos de esta oración, que dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que prometí, la salvación viene de Jehová. Y bueno, el Señor responde. Jonás sale y cumple la encomienda del Señor. A pesar de que ha sido rescatado por el Señor, a pesar de que el Señor le ha mostrado su misericordia, a pesar de todo eso, Jonás no se esfuerza, no se esmera en cumplir el propósito del Señor. No hace un discurso elocuente, brillante, tratando de convencer. Como que Jonás lo que quiere es cumplir lo mínimo indispensable y se acabó. Su discurso y su predicación es: dentro de 40 días Nínive será destruida. Punto. Nada más. Lo más interesante de todo eso
es que los ninivitas se arrepintieron. Tal vez contra todos los pronósticos, tal vez contra los deseos de Jonás mismo, pero se arrepintieron. Y entonces el Señor utilizó a Jonás para que él llevara este mensaje, y fue un mensaje extraordinario. Es muy, muy interesante que este episodio, o más bien esta historia, nos lleve a reconocer un detalle muy, muy importante. El Señor le dice, Jonás se guarece del sol en una guía. Estas plantas que van creciendo se enredan en algo, son enredaderas, son guías, y entonces él se guarecía del sol. El Señor manda un gusano, mata a esta enredadera, y Jonás se enoja mucho porque esta guía, esta enredadera se seca, y entonces le daba muy fuerte el sol en la cabeza, y entonces tiene una especie de insolación, se enoja bastante, y entonces el Señor le dice: tú tienes lástima de esta planta en la que no trabajaste, ni en la cual no has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. 120,000 personas dependiendo de una sola persona, dependiendo de su mensaje, dependiendo de cumplir con esa encomienda que el Señor le había hecho. Toda esta explicación, entonces, para invitarlos a considerar qué es aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Les decía al principio, ¿cuál es la razón por la cual el Señor nos bendice de una manera tan extraordinaria? ¿Cuál es la razón por la cual Él hace derramar de su Espíritu, por ejemplo, en el mensaje del domingo, y que todos fuimos grandemente edificados? Sí, pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Como si nos pudiéramos preguntar, ¿cuántas personas dependen de que nosotros hablemos, de que nosotros prediquemos, de que nosotros cumplamos lo que el Señor está esperando de nosotros? Y entonces esto nos lleva a asumir una responsabilidad. Si el Señor nos guía, muchas veces nos va a llevar a circunstancias que a nosotros no nos agraden tanto. Y cuando hablo de que no nos agrade tanto, quiero decir, miren, como seres humanos, a veces somos víctimas de nuestras emociones. ¿Cuántas cosas ustedes han hecho por enojo? Por frustración. ¿Cuántos errores hemos cometido que luego decimos, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho esto, se me pasó la mano? O si lo decimos de una manera más grave, como dicen en mi rancho, se te fue la lengua. ¿Por qué? Porque víctima de ese enojo, de esa frustración, de esa desesperación, nosotros quisiéramos que todas las cosas fueran favorables a nuestro gusto, a nuestra voluntad, aquello con lo que estamos de acuerdo. Aleluya. Porque no nos gusta vernos mal, no nos gusta ser rechazados, no nos gusta ser vistos como diferentes de los demás. Todos queremos ser de alguna manera aprobados, aceptados en todo esto. Y yo me imagino a Jonás preguntándose, ¿qué van a decir mis amigos y mi familia si se dan cuenta que yo vine a predicar a Nínive? ¿Cómo me van a tachar? ¿De traidor? ¿De una persona que está más bien del lado del enemigo? Y debe haber pensado muchas cosas en su mente, deben haber pasado muchas cosas por su cabeza. Pero finalmente, a lo mejor contra su voluntad, pero va y cumple. ¿Qué es lo que el Señor espera de usted? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Cuáles son aquellas cosas que viene palabra del Señor a nosotros? Aquellas indicaciones que de alguna forma el Señor nos transmite, hace llegar a nuestra mente y a nuestro corazón, y que ya sabemos que debemos hacer, pero
O nos hacemos los desentendidos, o pensamos, yo no me di cuenta, no supe. ¿Qué pasó? Cuando lo supimos completamente, ¿verdad? Y entonces quienes dependen de nosotros, pues no llega esa bendición de parte de Dios porque nosotros la retuvimos, porque nosotros no queremos, por nuestra frustración, por nuestro enojo, por nuestros límites. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si ustedes se lo preguntan, me parece que sería una muy buena pregunta. Y entonces hay varias prácticas que nos pueden ayudar para ponernos en sintonía con el Señor y entonces, siguiendo esta experiencia de Jonás, poder reflexionar acerca de recibir esta voz de Dios a fin de obedecerla. Ustedes saben que nos referimos a Jesucristo, a Dios, nos referimos como nuestro Señor y le decimos Señor. Pero si ustedes piensan en términos de Señor, esto significa alguien a quien no le podemos decir que no. Si le decimos que no, entonces ya no es Señor. Y aún en la Biblia hay esta contradicción, la expresión de esta contradicción de decir no, Señor. Por ejemplo, el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Pedro había estado ayunando, estaba en un éxtasis, y Pedro así muy ingenuamente, ¿verdad? Dice, no, Señor. A ver, si es tu Señor, no le puedes decir que no. A no ser que no lo sea. ¿Sí me explico? Entonces, esta palabra que yo estoy diciendo, probablemente de alguna forma puede redarguir su conciencia. Probablemente puede desagradarle. Porque vienen a su mente una cantidad de cosas y decir, híjole, entonces tengo que perdonar a quienes me han ofendido. Adivinen. Entonces tengo que ser favorable tengo que ayudar a quien lo necesite. Entonces tengo que bendecir a los que me ofenden. Bueno, usted sabe, ¿no? Y si quiere decir no, Señor, pues está cayendo en una contradicción porque está negando el señorío, la autoridad, el dominio de Dios en su vida. Entonces, esta es una parte muy importante, porque si usted la está identificando como algo que el Señor está hablando a su mente, entonces yo le diría en primer lugar, la primera parte, la primera práctica para poder escuchar entonces al Señor y su orden es el silencio. Esa es la primera práctica. ¿A cuántos de ustedes les molesta el silencio? Que cuando llegan a su casa prenden la radio o la televisión o ponen algo, pero el silencio como que nos aterra, nos asusta o algo así. Entonces, para que haya ruidito en la casa, ahí ponemos algo, lo que sea, pero que haya algún ruidito, aunque no le hagamos caso, o que no estemos pendientes de lo que está diciendo. No es fácil estar en silencio y es toda una disciplina. Y para poder escuchar al Señor es necesario callarnos. ¿Alguna vez has escuchado eso? Ya cállate. Es necesario callarnos para poder escuchar. Mientras estemos hablando, y no me refiero a hablar audiblemente, verbalmente, ¿verdad? Me refiero a que nuestra mente está trabajando a 100 por hora, ¿verdad? Imaginando cosas, haciendo cosas, brincando de allá para acá y de aquí para allá, y si hago esto, si voy aquí, si no sé cuánto, ¿verdad? A ver, silencio es quietud. De poder decir que Señor, está bien, tú dime. Y entonces resisto cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier voz que venga. Esta práctica del silencio es una práctica muy importante. Hace algunos años, cuando teníamos un retiro que pues era práctica de espiritualidad exclusivamente, les indicábamos a los hermanos que pasáramos unas horas en silencio, aquí afuera, contemplando, buscando qué nos transmitía este lugar, qué podíamos recibir del Espíritu Santo. Entonces, esta práctica de silencio es la primera y es sumamente importante. La siguiente es la prioridad. ¿Qué es prioridad? Es lo más importante.
que usted pueda determinar qué es lo más importante. En algún momento usted tiene una cantidad de actividades que tiene que realizar. Sí, pero ¿cuál es la más importante? La más importante es la prioritaria. Y muchos de nosotros andamos con un activismo todo el día donde lo urgente no nos deja tiempo para lo importante. Tengo que hacer esto porque hay que hacerlo ya. Nadie se va a morir si no lo hago, pero tengo que hacerlo. Y entonces ahí estoy, en un activismo, en una cantidad de cosas que, repito, no es exactamente lo que quisiéramos, pero pues es urgente hacerlo. Entonces nos dirigimos por las urgencias, no necesariamente por la importancia. Si nosotros acomodamos las prioridades, la escala de prioridad, entonces vamos a ver que lo más importante es escuchar al Señor. Eso es lo más importante. Todo lo demás puede esperar. Pero lo más importante es escuchar al Señor. Esa es la prioridad. La siguiente indicación es la proximidad. Proximidad es la cercanía. Proximidad es cultivar ese acercamiento. Y si lo ponemos en estos términos de esta meditación, diríamos cultivar la intimidad con el Señor. No es igual conocer al Señor. No es igual ser amigo del Señor. No es igual ser siervo del Señor a tener intimidad con Dios. Y entonces la intimidad se va cultivando. Nosotros no tenemos amigos íntimos de la noche a la mañana. Nosotros no tenemos cercanía con alguien, comunión con alguien como por accidente, así de inmediato. No, se va cultivando. Y en la medida que se va cultivando, se va conociendo a la persona o al Señor en este caso, y vamos sabiendo de Él y Él va sabiendo de nosotros, porque en esa proximidad conocemos y somos conocidos. Muchas veces, y yo espero que no se sientan mal por lo que les voy a decir, pero muchas veces hay cosas que no queremos decirle al Señor, como si Él no las conociera, como si Él no lo supiera. Pero no nos gusta porque si lo decimos, es como si aceptáramos que eso está pasando. Repito, el Señor ya nos conoce, ya sabe de qué se trata. Pero el hecho de decirlo es, como decimos popularmente, abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón es un gesto, es un intento de confianza, de intimidad, de seguridad, porque sabemos entonces que si Él ya nos conoce, podemos abrir nuestro corazón sin ningún problema y reconocer lo que hay ahí. Y al reconocerlo, esto nos va a dar entonces la pauta para el arrepentimiento, el reconocimiento o para la petición del Señor, para la comunión con el Señor, para la cercanía con el Señor. Y la última parte, para recibir entonces esta voz del Señor, para cultivar el escuchar al Señor, es la quietud. La quietud es cómo detenernos en ese ritmo que llevamos, en esa prisa que llevamos por hacer las cosas. Ahorita viene a mi mente el título de un libro que dice: el mejor avance es detenerse. Porque correr con mucha frecuencia no nos lleva a ningún lado. Vamos deprisa, pero quién sabe a dónde. Entonces, la quietud es precisamente detenernos y saber cuál es el propósito del Señor en ese espacio que abrimos. Salmo 46:10 podemos leer: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Ustedes saben, los temores, las necesidades, las urgencias nos hacen entrar en esa prisa, en ese ritmo acelerado de las cosas. ¿Cuántas veces han dicho ustedes: no me ajusta el día para todo lo que tengo que hacer? Quisiera un día de 25 horas o 26 o 30, no sé cuántas. ¿Sí? Para poder hacer las cosas es necesario pararnos, estar quietos y permitir que el Señor vaya acomodando lo que es necesario ser acomodado, y de tal manera que entonces esto llegue ahí. Solo así vamos a escuchar entonces lo que el Señor tiene que decirnos.
Solo así vamos a saber cuál es la razón por la cual el Señor nos está bendiciendo. ¿Para qué el Señor nos está dando entonces en todo momento esas experiencias extraordinarias que no solamente nos edifican, que no solamente nos cultivan, sino que nos conducen a cumplir este propósito del Señor? En muchas ocasiones el Señor ha hablado en la palabra y está diciendo esta necesidad de que alguien levante su voz o alguien acepte el llamado. En el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 8, leemos: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta responde, y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Totalmente distinto de la respuesta de Jonás. Curiosamente, la palabra Jonás, el nombre de Jonás, significa paloma. Y en la simbología antigua, la paloma es un ave que nos habla de la trascendencia, del espíritu, de lo superior. La paloma vuela, se posa en las alturas. Y entonces siempre ha sido un símbolo de lo supremo, de lo elevado. El Espíritu Santo se simboliza en forma de paloma. Y esta paloma que había sido enviada a llevar un mensaje, no quiere volar. No quiso ir. Entonces, esas son las contradicciones que el libro de Jonás nos enseña acerca de nosotros. Cuando nosotros nos decimos hijos de Dios, cuando nosotros decimos siervos de Dios, cuando nosotros decimos discípulos de Cristo, cuando nosotros llamamos hermanos en la fe, pues tiene que llegar un momento en que tenemos que demostrar eso. Amén. Y entonces, al demostrarlo, pues nos hacemos responsables de cumplir lo que el Señor está esperando de nosotros. Y en muchas ocasiones, ustedes se darán cuenta, para los hombres descritos en la Biblia como estos grandes hombres de la fe, no fue fácil cumplir el propósito del Señor. El mismo Jesús llegó a decir, ¿verdad? Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y entonces este es el momento de demostrar que ese llamado del Señor está llegando a alguien que se hace responsable de lo que ha recibido. Yo no estaría hablando a ustedes de esta manera si no supiera que ustedes han sido bendecidos, que ustedes han sido tocados por el Señor, que ustedes han sido recibidores del Espíritu Santo. Si no, yo estuviera hablando a alguien que a lo mejor no entendería todas estas palabras, pero ustedes sí las entienden. Y como ustedes las entienden y han comprendido este mensaje, yo quiero invitarlos a hacernos responsables. Yo no puedo saber cuáles son las circunstancias que a usted lo mueven en esta meditación, pero estoy plenamente convencido de que en su corazón usted sabe por qué razón el Señor le está hablando. ¿Por qué razón usted escuchó este mensaje esta noche? Y usted sabe cómo en su mente y en su corazón esto lo está moviendo en una dirección que probablemente le incomode. Y déjeme decirle, si le incomoda, tiene usted razón. Solo que el Señor, pues es el Señor. ¿Y qué le digo? Que Él no le va a preguntar, oye, ¿te incomodaría si te digo que le perdones a tu hermano que te ofendió? ¿Te incomodaría si vas a orar con una persona que está muy lejos, tienes que ir, tienes que esforzarte y todo eso? ¿Te incomodaría? El Señor no le va a decir eso. Porque si el Señor le dijera eso, no sería el Señor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a usted esta noche? Y yo le invito para que
atienda, para que abra bien sus oídos y atienda lo que le digo. Porque si usted no quiere atenderlo, probablemente va a salir de esta reunión y va a decir, pues no sé qué quiso decir hermano Ábalos con eso, a mí no me hace sentir nada. Pues qué le puedo decir yo, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya. Pero estoy seguro que el Señor sí le está haciendo sentir algo. Y a usted le está quedando claro qué es lo que debe hacer. Aún si está incómodo con lo que yo estoy diciendo. Aún si al terminar y se despide de mí me dice, como frecuentemente me han dicho, oye hermanos, estuvieron duras restauradas ahora. No es mi intención apelar a nadie, ni criticar a nadie, ni rechazar a nadie. ¿Quién soy yo para hacer eso, por favor? Soy su hermano, soy su servidor. Pero tengo que ser fiel al mensaje del Señor. ¿Sí me explico? Y entonces, muchas veces, el mensaje de Dios es algo que no nos agrada suficientemente. Muchas veces el mensaje del Señor entonces es algo latosito, molesto, pero que es la voluntad del Señor. Así que para no darle más vueltas al asunto, yo quiero invitarlos a asumir nuestra responsabilidad esta noche. Yo quiero invitarlos a que si realmente entonces somos siervos del Señor, hagamos honor a esa servidumbre. Y recuerden que la palabra siervo es una palabra un poquito maquillada, un poquito acomodada, un poquito agradable, de una palabra que es más desagradable y que es más dolorosa, y es la palabra esclavo. Si estoy diciendo que somos siervos del Señor, estoy diciendo que somos esclavos del Señor, pero esclavos suena muy fuerte. Pero esa es la verdad. Y San Pablo hablaba de las huellas de las cadenas. Y la verdad es que las cadenas dejan huellas. Y cuando usted ha obedecido contra su voluntad, y cuando usted ha obedecido y ha hecho la voluntad del Señor y le ha pesado, ahí están las huellas. Y usted va a poder dar testimonio y decir, pues sí, me costó trabajo, pero yo sabía que el Señor quería que hiciera eso. ¿Qué quiere el Señor que haga usted esta noche? ¿Qué quiere el Señor que haga en esta etapa de su vida? Y bueno, como no es mi intención adivinarlo, ni mucho menos, entonces los consulto a ustedes con un propósito. Quisiera que al invitarlos a responder a esta pregunta, quiero que sepan que me identifico con ustedes. Y que también yo llevo mis propias marcas y mi propia carga. Y que también a veces digo, ¿por qué, Señor? Yo quisiera estar en otro lado y haciendo otra cosa. Pero el Señor nos conduce, el Señor acomoda las cosas, y entonces lo menos que puedo decir es, como tú digas, Señor. Finalmente tú eres el Señor. Y tal vez algunos de ustedes sepan que decimos esto en ocasiones con lágrimas en los ojos. ¿Sí? Pero qué fe tan barata sería si no nos costara eso. Qué fe tan sencilla, qué fe tan superficial sería si no demanda de nosotros todo nuestro ser, toda nuestra obediencia y toda nuestra sumisión. No. Ser siervo del Señor no es cualquier cosa. Ser un siervo de Jesucristo tiene su costo. Paguemos el costo. Y entonces, si usted sabe lo que el Señor está esperando de usted en esta etapa de su vida, en este momento, le invito a que se ponga de pie. Si no lo sabe, quédese sentado, no pasa nada, ¿verdad? Sí. Pero si usted lo sabe, póngase de pie. Porque entonces vamos a ser esos servidores, esos esclavos, que tal vez le digamos, sí Señor, tú conoces mi corazón y sabes que no quiero. Tú conoces mi corazón y sabes que no estoy contento, pero sobre todo tú sabes que quiero ser fiel a tu llamado, que quiero ser fiel a tu palabra, que quiero ser fiel a tu voluntad. Y porque quiero ser fiel, entonces me paro y te digo lo que tú digas, Señor. ¿Qué les parece si oramos y le decimos al Señor, aquí estamos, Señor? Agrádate de nuestra respuesta afirmativa. Vamos a hacer tu voluntad. Inclinamos nuestra cabeza
y te decimos que se haga tu voluntad, Señor. Tú conoces nuestro corazón y sabes nuestra resistencia. Si hay dolor en nosotros, tú sabes por qué nos está doliendo. Si hay frustración y enojo, tú sabes qué es lo que nos frustra y qué es lo que nos duele. Pero Señor, tu amor y tu ternura son tan grandes, tan extraordinarios, que curan cualquier herida, que curan cualquier dolencia, que sanan, Señor, cualquier cicatriz de estas cadenas. Y entonces, Padre, aspiramos a que te agrades de nosotros, a que sepas que somos tus servidores y que ante cualquier otra cosa, ante cualquier otra instancia, Señor, queremos agradarte. Queremos que nos mires con agrado. Queremos que mires a esta iglesia y te agrades de ella. Que sepas que es una iglesia de servidores fieles, de servidores que saben obedecer, se saben someter a tu voluntad, que saben acceder, Señor, a tu palabra y a tu mensaje. No importa que esto no sea tan grato o tan cómodo como quisiéramos. Permite que nos despojemos de toda resistencia, Señor, de toda amargura, de toda dificultad, de todo resentimiento. Y entonces esa bendición con la cual, Señor, tú nos has cubierto, rinda ese fruto. Porque cuando tú nos bendices y emocionados alabamos tu nombre y levantamos nuestras manos y hablamos, Señor, en voz alta dándote gracias, en ese momento se nos olvida todo. En este momento somos capaces de hacer cualquier cosa. Pero cuando llega tu palabra a nosotros y nos confronta, Señor, somos seres humanos. Y tú viviste en carne propia estas experiencias. Por eso sabemos que tú nos entiendes, que no nos condenas, sino que comprendes nuestras resistencias. Y con ese gesto de ternura, con ese gesto de amor, tú nos cubres, tú nos conduces y te agradas de nosotros. Agrádate de nosotros ahora. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia.